y aprendí lo que yo considero que es una de las más importantes lecciones para un liberal, ¿no? Que es la de no dejarse llevar por las mayorías. Cuando hablamos de liberalismo estamos hablando de principios morales, de actitudes frente a la vida. Generalizando, la palabra interés tiene mala prensa. Aprovecho para preguntarte, porque me parece que tiene que ver con este adoctrinamiento que hay en los colegios, en las instituciones de enseñanza, porque vos sos una especie de ave raris, digamos, de oveja negra, eso es un docente liberal, con lo cual es casi una contradicción en los términos en la Argentina de hoy. Así que me gustaría que hables de la batalla cultural en los colegios, la relación con tus colegas docentes, bueno, etcétera, etcétera. Tengo muy buenos colegas, obviamente con visiones diferentes, pero que sé que actúan siempre de buena fe, ¿no? Y con un alto grado de honestidad intelectual, inclusive. Pero eh, más allá de eso, ¿no? Hay un problema de base que tiene que ver con la escuela pública y con la injerencia del Estado en la educación, ¿no? Un problema que Alberdi ya advertía como negativo en 1874, cuando escribe Peregrinación de Luz de Día en América, texto que recomiendo siempre leer, porque la escuela pública nace como necesidad de adoctrinar a los hijos de inmigrantes para hacerlos sentir argentinos. O sea, ya el sistema nace con el objetivo de adoctrinar. Y a partir de ahí el adoctrinamiento se convierte en una constante. Yo como docente liberal lo que trato es de aprovechar el adoctrinamiento para mostrarlo, para evidenciarlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de historia, ¿sí? En clase utilizamos un manual y los chicos me dicen, pero está todo mal lo que dice el manual. Le digo, no, no es que esté todo mal, lo que pasa es que está escrito con una intencionalidad ideológica, con una intencionalidad política, y yo lo que quiero que aprendan es que no algo porque esté escrito en un libro está bien. Cuando un autor escribe algo, el problema es que me lo dan en un formato de libro. Yo no puedo discutir con esa persona, no puedo decirle, Juan, pero te equivocaste. Pero lo puedo hacer con un libro, porque los chicos tienen muchas veces la idea de, ¿no? Que si está en el libro está bien. Si lo dice el canal de televisión, debe ser verdad. ¿Sí? Obviamente son chicos y está bien que lo puedan Chicos y no pensar tan así. chicos. Bueno, el problema es cuando llegan adultos y lo siguen pensando igual. Ahí sí estamos en un problema. Pero en el caso de los chicos es interesante porque a mí me permite mostrar esta otra posibilidad de discutir con las fuentes. ¿Sí? Las fuentes están para ser discutidas. Y yo les digo, el día de mañana, cuando ustedes lean distintos autores en las carreras que ustedes elijan, discutan con las fuentes. Si ustedes tienen ideas que van en contra de lo que el autor de un texto les está diciendo, discútanlo, no tienen por qué tomar lo que dice. ¿Sí? Entonces, utilizo un poco el tema de estos adoctrinamientos que llevan los programas de historia en general, ¿no? De la escuela, lo uso para mostrarlo, para ponerlos en evidencia, para mostrar cómo se contradicen estos textos, cómo hay racismo inclusive en algunas ocasiones. Por ejemplo, hay una parte que los chicos se ríen bastante porque en el manual que usamos en una parte abordan el conflicto que Argentina tiene en épocas de Rosas con Bolivia y hablan de esta guerra y señalan, finalmente la Confederación Peruano-Boliviana es derrotada, pero Argentina no logra controlar Tarija, que era por lo que se luchaba. Entonces, no dice Argentina perdió la guerra, dice la Confederación Peruano-Boliviana perdió, pero nosotros no nos quedamos con Tarija. Entonces le digo, ¿y por qué es así? Porque acá tenés el racismo, no podemos admitir que los bolivianos nos ganaron una guerra. Simple. Una herida Nosotros, narcisista. es una herida narcisista, ¿por qué no ponerlo? El objetivo de la guerra era Tarija, y Tarija quedó del lado de Bolivia. Bolivia ganó, punto. Después, si la comunidad boliviana se desarmó, se desestructuró, ese es otro tema. Nuestro conflicto era por Tarija, y Tarija no la tenemos. Y después explico también de dónde vienen algunas de estas visiones, ¿no?
que en general se forman en la década del 30, la década del 20, 30, con historiadores como los hermanos Irasusta, toda la corriente de los revisionistas, nacionalistas, fascistas, después todos los que devienen de ellos, ¿no? Entonces hablo de las ideas del catolicismo integral, porque tienen que borrar que San Martín era masón y hay que tacharlo. San Martín pide descansar en un cementerio junto con su esposa, eventualmente está en la catedral. Manuel Belgrano había dictado una constitución para los pueblos guaraníes, las reducciones guaraníes, y en esa constitución prohíbe que se entierren a las personas en las iglesias. ¿Dónde está Belgrano? En las iglesias, en una iglesia. Entonces hay como una apropiación de los personajes históricos, una modificación del pasado para presentar algo más grato a ese sentimiento de nación católica, ¿sí? Que surge en la década del 30 y que es lo que deviene después en todas las corrientes, ¿no? De hoy día. Un Felipe Piña, mal que le pese a él abreva en la misma corriente que los hermanos Ibarguren, en última instancia. Pasó del colectivismo fascista al colectivismo socialista, nada más, pero se maneja con la misma lógica colectivista. Quizás sería de mal en peor eso. Para mí la única diferencia en que hay entre ambos es que uno se baña con agua bendita y el otro no. El otro no Sí. se baña. Pero Pero fuera... hablando de esa dicotomía que vos hacías, ¿no? En la vida a veces tenés que elegir entre lo malo y lo peor. Sí, pero yo ahí ya no, ese es el punto. Los liberales hoy día no estamos obligados a elegir entre ellos. Es que a eso iba la próxima pregunta. Sí, Te iba a traer acá al 2022 y te iba a preguntar, obviamente, por el fenómeno Milei y la posibilidad que sí. da ahora de elegirlo, ¿no? ¿Qué Sí, bueno, opinas? para mí Milei es una figura totalmente disruptiva. Ha quebrado la lógica de funcionamiento y de entender la realidad de nuestra sociedad. Sí, para mí es la persona necesaria para que genere ese que. No sé si es la persona necesaria para gobernar. La verdad que no lo sé. Pero visto lo que nos ha gobernado, con todos los defectos que pueda tener, no creo que pueda ser peor. ¿Por qué tengo mis dudas, no? No por él, sino por la necesidad de conformar un partido libertario, ¿sí? Donde cada miembro del partido, que el día de mañana se va a terminar convirtiendo en un funcionario, tenga en claro las ideas liberales. Entonces, un crecimiento demasiado rápido va a implicar que entre gente dentro de ese partido que se anota por modas, que se anota por Milei, pero que no entiende esencialmente las ideas de la libertad que sostiene Milei. Entonces, yo lo que temo que él logre una cuota de poder sin un sustento detrás que lo acompañe, que entienda hacia qué lado quiere ir. ¿Sí? Ese aparato político que se va a llenar de libertarios, al menos de títulos libertarios, ¿sí? Esos libertarios no estén a la altura porque son libertarios de los últimos 2 meses, y que aprendieron del liberalismo lo que Milei dijo en 3 canales de YouTube. O sea, eso no me parece bueno. Me parecería mucho más interesante si hubiera una estructura más amplia. Pero la realidad es que es lo que tenemos en este momento. Y en ese margen, sí, Milei me parece la mejor opción posible. No veo otra figura. O sea, yo podría pensar en un López Murphy, pero López Murphy es una persona que ya ha demostrado estar atado a la vieja política, ha pactado con Larreta, ha acompañado a Vidal. O sea, no, como liberal no me resulta creíble este, con esas alianzas. Hay liberales que En- sostienen que es imposible una vía totalmente liberal sin hacer alianzas. ¿Cómo lo ves ese tema? yo creo que es una cuestión de tiempos. Si uno se apresura porque quiere la presidencia en el 2023 y tenés que hacer alianzas y con gente que no sea de tu agrado. Yo preferiría no apuntar a la presidencia en 2023, sino ampliar la propia base con liberales en el Congreso. Me parece que sería más acertado, pero nuevamente,
¿estamos también para esperar? La pregunta es, ¿nos podemos dar el lujo de esperar más tiempo? A ojos de Milei, claramente no. Y yo tengo mis dudas si nos podemos sentar a esperar a que la sociedad cambie. Lamentablemente, nuestro sistema político también es muy verticalista, así que por mucho, muy libertarios que seamos, tenemos que ya comernos el sapo de incorporarnos a un sistema político verticalista donde se generan personalismos. O sea, para un libertario calificarse como un mileísta, o un mileísmo, parece atroz. ¿Sí? Pero el sistema político genera eso y lo ha venido generando desde eh, 1916. Entiendo que el respeto por el otro es fundamental, ¿sí? Pero para que yo tenga respeto por el otro me tiene que respetar también, tiene que ser recíproco. Si no hay, no existe esa reciprocidad, no estoy obligado a respetarlo. En ese marco, yo no creo que tenga que mostrar ni siquiera la menor gota de respeto por un kirchnerista o un macrista, porque en los actos ellos son los que me han impedido a mí destinar dinero para mis hijos, ¿sí? Con sus impuestos, yo no puedo gastar dinero para darles una mejor educación o para darles un mejor servicio de salud o darles unas mejores vacaciones a mis propios hijos. Entonces, vos te metes con mi vida y con mis hijos, yo no tengo por qué respetarte. Cuando vos estás usando mi propiedad para tus satisfacciones altruistas, yo no tengo por qué respetarte. Y creo que los liberales en el siglo XIX lo entendíamos así. Y por eso los liberales en el siglo XVIII y siglo XIX tomamos las armas, para ponerle fin a esa prepotencia, a esa violencia, ya sea del rey, ya sea del Estado, ¿sí? Y lo hicimos de esa manera. Por lo tanto, cuando yo lo escucho a Milei, que los insulta, digo, y los trató con respeto, porque el insulto es la menor forma de expresar lo que genera esta gente. Nos han empobrecido, nos han llevado a niveles de miseria intolerables, y todo en nombre de un altruismo, ¿no? De una justicia social que a todas luces cada vez es más injusta porque tenemos más y más pobres, pobres a los cuales ellos manipulan y usan como ganado. Entonces, una persona como Grabois, que se enriquece manipulando el dinero de los pobres, manipulando la pobreza, regodeándose él mismo en la miseria de un otro, yo no tengo por qué sentir respeto por esa persona. O sea, creo que los liberales nos tenemos que sacar esa culpa de insultar abiertamente al que se lo merece, porque el respeto tiene que ser ida y vuelta. Yo puedo entrar en discusiones con muchas personas, pero con la dirigencia política del kirchnerismo y no, esa gente yo no la puedo respetar. Al militante de los grupos más bajos, bueno, yo puedo considerar que son personas equivocadas y en ese caso voy a insultar la idea, no a la persona. ¿Sí? En ese caso sí voy a respetar a la persona que puedo considerar que está equivocada, pero a su dirigencia, no. Su dirigencia es la idea y la persona, porque lo que han hecho no tiene nombre, se han hecho ricos quitándole el dinero a la gente, se han hecho ricos empobreciendo. Nadie habla de la cantidad de muertos que esta pobreza genera, porque son muertos que son responsabilidad de ellos. Sí, si uno hiciera un video, digamos, y se fijara no solamente en la miseria material, si uno pudiera, aunque sea atisbar, porque creo que las consecuencias son infinitas, no se nos escapan, pero atisbar el daño moral y de todo tipo que genera la miseria material, uno realmente dice, bueno, esta persona está siendo suave en lo que dice, ¿no? A veces lo que se le critica es el fuego amigo, sí, el combate contra otros Bueno, liberales. ahí hay un poco de vedetismo, creo yo, porque las ideas no están tan alejados. Un Kachanowski, cuando uno escucha las ideas económicas que puede plantear Kachanowski, no está tan distante de las ideas económicas que plantea Milley.
¿sí? Ahora, yo siempre digo, a Kachanowski lo tenés que escuchar cuando habla de economía. El resto baja la persiana. Porque una vez que terminó de hablar de economía, ya dijo todo lo interesante que podía decir. Este, ¿Por qué? Porque siempre ha dado muestras de no apoyar al que le hace sombra. En su momento no lo apoyó a López Murphy, le cerró la puerta, algo que después se arrepintió Kachanowski. O sea, creo que tiene un serio problema de egocentrismo, que después me parece como un académico brillante y que hay que escucharlo como académico, ¿sí? Pero después tiene ese egocentrismo que lo perjudica a él. De hecho, me da más lástima por él que lo que pueda decir él de Milei, o en su momento de López Murphy, o de cualquiera, porque tiene esa costumbre, ¿no? Hasta de cancelar y bloquear al que le dice algo que a él no le agrada. Y dentro de la misma órbita del liberalismo, un liberal que lo critica a él por liberal, él enseguida lo cancela. Entonces, creo que tiene que ver más con cuestiones de vedetismo, ¿no? Con la flexibilidad política, ¿no? Que uno pueda esgrimir también, ¿no? Si uno quiere indagar un poco entre Milei y Spert, que me parecen dos personas excepcionalmente valiosas, pero bueno, hay un Spert, a mi modo de ver, que está siendo mucho más flexible, provincia de Buenos Aires, con Cambiemos, de lo que un liberal está dispuesto a aceptar, lo cual no implica que Milei no esté haciendo lo mismo en Tucumán, ¿no? Para mí acercarse a la gente de Bussi me parece terrible, tan terrible como acercarme a los de Juntos por el Cambio, pero bueno, ¿Se puede hacer política de otro modo? Uno preguntaría. claro, ahí está, ahí está el tema, ¿no? Entonces, los liberales somos muy de rechazar estas cosas, ¿no? Somos muy doctrinarios a veces, y tenemos que aprender a ser un poquito más flexibles. El tema es qué tan flexible estamos dispuestos a hacer y eso también genera nuestras propias peleas. Pero Sí, la sí. realidad es que hoy día Esper y Milei son las dos figuras que tenemos, son las dos figuras que tendrían que estar juntas, tendrían que empezar a hablarse nuevamente y Ujú. acordar, ¿sí? Porque en el campo de las ideas están muy cerca, están uno al lado del otro, y que quieran sentarse a 100 metros de distancia es absurdo. Quiero llevarte un poquito a esta crítica que se le hace a Milei cuando él dice zurdos van a correr o cuando dice te quiero humillar, porque, digamos, vos dijiste algo con lo cual concuerdo y creo que todos los liberales coincidimos, es que hay que combatir el error o la idea o lo que consideramos nosotros que está errado y no a la persona. Sí, bueno, ahí está el tema. A veces es difícil disociar a la persona de la idea, ¿no? Porque muchas veces la persona termina encarnando la idea. Entonces, yo no puedo disociar, por ejemplo, a Adolf Hitler del nazismo. Es la persona la que hizo carne una idea. Y creo que en el escenario político nuestro pasa algo similar. Hay un punto donde disociar a la persona de la idea es imposible. Creo que el campo de la política implica esa asociación. Porque después tenés el campo de la ideología, entonces ahí tenés otro tipo de debate. No lo veo a Hayek insultando a Keynes, ¿no? Pero sí los veo debatiendo muy duramente en términos de ideas. Pero bueno, se dedicaron a la parte de la ideología, no se dedicaron a la parte de la política. Si ambos se hubieran dedicado activamente a la política, seguramente se estarían insultando, porque ahí la persona, el político, encarna la idea. En ese contexto, en ese contexto, teniendo en cuenta eso, cuando Milley dice que corran, zurdos de mierda o voy a humillar, ¿sí? Está en ese doble juego, que tiene una faceta política donde atrapa a la juventud, ¿sí? Más contestataria, ¿sí? Del liberalismo, ¿no? Más ferviente, más Sí, con sí, ganas sí. de romperlo todo, y es un discurso que está apuntando a ese sector.
No creo que Milei lo haya hecho intencionalmente, o sea, creo que esto le sale naturalmente, pero es parte de lo que generó esta ruptura, ¿sí? O sea, yo no puedo tomar a Milei por un lado y despojarlo de eso, porque si lo despojé de eso, ya no tengo a Milei. O sea, esa ruptura la genera diciendo todo eso, diciéndole en la cara al que le tiene que decir en la cara lo que está pensando. Forman parte del combo. Yo siempre recuerdo una entrevista que le hacen a Kachanowski, una muy buena entrevista, donde están Victoria Donda, otro representante del kirchnerismo y uno del macrismo, yo ahora, Bullrich, estaba Esteban Bullrich y, bueno, no me acuerdo quién es un tercer político kirchnerista. La cuestión que en la entrevista se tiraban palos y Kachanowski pone sobre la mesa los gastos del Senado, los gastos de diputados, y les dice, bueno, Tremendo, muchachos, discutan esto. ¿Sí? Y la claro. respuesta de Victoria Donda, ay, a mí no me consideren un muchacho, yo no me siento incluida. Y automáticamente los otros dos dispararon para cualquier lado. Ninguno de los dos le contestó a Kachanowski, algo que Kachanowski de manera impecable, con absoluta caballerosidad, les mostró lo cínico que estaban siendo ellos. Ninguno se atrevió a contestarle. Y bueno, Kachanowski mantuvo su perfil liberal de hombre educado, académico, etcétera. ¿Y de qué sirvió? No sirvió de nada, pasó de desapercibido. Literalmente se burlaron de él en la cara y quedó todo en la nada. Ninguno le contestó, ninguno le hizo, sí, tenés razón, o hizo un mea culpa, o registró siquiera lo que había planteado. Eso a Milei no se lo pueden hacer, porque Milei vuelve, no, contéstame esto, escúchame, no me cambies Claro, de tema. Los se presiona, entiende. y eventualmente los insulta. Entonces, lo que hicieron estos tres con Kachanowski fue tomarle el pelo e insultarlo. Y Kachanowski se la bancó. Entonces, bueno, Ustedes tres son legisladores. Sí, señor. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislador, diputado, cuesta 49.000 euros mensuales. ¿Sabes cuánto es en España, que tiene la misma población? Esto lo pueden sacar si quieren, acá está, ¿eh? Presupuesto, página 16. Tipo de cambio de hoy. Tiene un presupuesto de 91 millones de euros y acá cuesta cada diputado cuesta 2 veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España, que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores, estimado, el presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a ponerlo muy rápido. Acá te sale cada senador, cuando ves dice el presupuesto por la cantidad de senadores, 171.000 euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España. Te sale 10 veces más caro. Muchachos, lloren por los pobres, pero empiecen a mirar por acá. Yo creo, si puedo. Sí, digo, en el que muchachos creo- no me siento incluida, pero... Bueno, muchachos, digo, hay un momento que los liberales, que yo creo que tenemos que dejar de lado esa culpa por contestar, por no ser el agresivo, y dejarla de lado. No, pará, vení acá un minuto. Si vos me estás insultando, ignorándome, si vos me vas a insultar, poniéndome impuestos, si vos me vas a insultar haciendo todas las cosas que haces, bueno, yo te voy a tratar igual, Sí. ¿sí? Generando que mis hijos se vayan del país. Además, o sea, ¿cómo puedo respetar No, a gente que defiende un gobierno cuando tengo que recomendarle a mis hijos que se vayan del país? Porque no hay futuro acá. Con las ideas actuales no hay futuro. La Argentina no tiene futuros. Tengo un montón de exalumnos que ya están viviendo en otros países del mundo. Hay de un curso que egresó hace 10 años de esa camada, no quedó nadie en el país, se fueron todos ya. No, esto no es inadmisible. O sea, y aparte se nos está yendo gente con un enorme capital humano, gente que tiene conocimientos, que ha estudiado, que ha hecho títulos universitarios. Es la gente que necesitamos
para que nuestra sociedad progrese. Y se nos están yendo. Perdemos capital humano. Aparte de todo lo que se gasta monetariamente en formar un alumno. Es terrible el gasto que hay. Pero lo terrible, que el gobierno se preocupa con eso que ellos llaman de malas maneras, con extrema ignorancia, la fuga de capitales. A mí me preocupa más que la fuga de capitales, refiriéndose a los dólares, me preocupa la fuga de capital humano. La gente raja de acá porque todo lo que tienen Sí, para sí, ofrecer sí, esta gente es malo. O sea, muestran, claro, los argentinos estamos votando con los pies, nos estamos claro, yendo. totalmente. Lo más importante es la persona y paradójicamente ellos dicen respetar a la persona, pero es lo opuesto, ¿no? En realidad. Sí, es tanto el bien que nos quieren generar que todo el mundo prefiere irse. Este, no, Eh, no, no. Te llevo un poquito a tus inicios. ¿Hubo algún libro que a vos te despertara, digamos, del sueño dogmático, como diría Kant, sobre Hume? Yo recuerdo que después del acto en River, busqué un local de la UCD, y empecé a concurrir en lo que era el Centro Cívico Libertad, que era de Bustelo, en el barrio de Belgrano. Empecé a ir, eran todos chicos jóvenes, 19, 20 años como mucho, y me decían, bueno, hay un puesto para cubrir dentro del Centro Cívico, secretario de Doctrina, ¿te animás? Yo no tenía idea, así que automáticamente me puse a leer. Y el primer libro que encontré a mano era algo que había escrito Mariano Grondona, que se llamaba Los Pensadores de la Libertad. Y me vino muy bien ese primer libro. ¿Por qué? Porque me dio un paneo rápido de qué tenía que buscar, qué autores empezar a indagar. Y ahí sí, eso me llevó a los fundamentos de la libertad de Friedrich Hayek, ¿sí? Y es un libro que francamente me abrió la cabeza en muchos aspectos y después, bueno, lo empecé a sumar con otros textos. Pero el tempranamente hay tres textos que recuerdo, de los fundamentos de la libertad de, de Hayek, Los Pensadores de la Libertad de Mariano Grondona, que fue lo primero que cayó en mis manos, y después hay algo que tiene que ver con Ayn Rand, ¿no? El himno de Ayn Rand, me pareció sublime y lo tenía como cabecera, como texto fundamental. Digo, si yo entiendo realmente lo que está diciendo Ayn Rand acá, todo lo demás lo tengo que poder razonar. O sea, todo lo demás viene por añadidura. O sea, el secreto de todo el liberalismo, si lo tuviera que poner, sintetizar en un solo lugar, lo pongo en Ayn Rand, el himno al yo de Ayn Rand, es después si uno a partir de eso piensa la realidad que lo rodea, bueno, ese himno sirve como excelente faro, ¿sí? Entonces, cuando uno se empieza a perder en el mar, tiene que mirar el faro. Entonces, me empiezo a perder el mar, miro Ayn Rand. ¿Qué dice el himno? ¿No? O eso que decía Hayek, ¿no? Que cuando una idea económica no se puede reducir a un individuo, esa idea económica debe estar mal, hay que desconfiarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde creo que ahí está el secreto, ¿no? El reconocerse como individuo. Todo esto por el acto del Alzogaray, al cual no asististe, Al cual no asistí. teniendo 16 años, por lo que vos me decís, más o Sí, menos. aproximadamente. Es Así tremendo. que, por eso hay cosas que uno no sabe cómo impactan en los otros. No, Es no. más, Los actores no saben. años más tarde, inclusive, cuando yo el último año que hice navegando, lo hice en un buque de la Armada, y yo ya ahí hablaba de política fluidamente, ¿no? Me habían puesto, la tripulación me habían puesto el apodo de Alvarito. O sea, nadie me conocía por mi nombre, todos me decían Alvarito, porque, claro, yo era el defensor de Alzogaray y decía las mismas cosas que decía Alzogaray,
sea, en realidad yo no defendía nunca creí que Alzogaray necesitara que lo defendieran. Sí defendía las ideas que tenía él. Así que como Claro. persona yo no lo defendí nunca, porque considero que es un hombre cuyas ideas lo defienden solo. No necesita que nadie lo defienda. Me encantaba esa parte porque yo no podía creer que me llamaran así. ¿Has leído algo de Alzogaray? He leído el trabajo de 50 años de política en la Argentina. Lo he leído un par de veces y cada tanto le pego una Sí, ojeada a sí. algunos temas. Pero sí, y aparte, bueno, estando en la UCD, me acuerdo de haber podido hablar con él, haber tenido el grato momento, ¿no? De hablar con él. Y bueno, el tema es que cuando hablé con él, yo todavía no tenía las ideas que tengo ahora, mis ideas estaban en evolución, ¿no? Me acuerdo que le había preguntado por los sindicatos, ¿no? ¿Qué pensaba de los sindicatos? Y él decía que la estructura sindical en la Argentina no era el problema, que se podía negociar con ellos y si se les explicaba, en general eran permeables a las ideas liberales, solo que había que saber explicarles. Eso es lo que decía Alzogaray. Para mí sí son un problema porque la estructura misma de los sindicatos no es liberal. Entonces uno tiene que buscar Sí, una sí. estructura que sea más liberal, ¿no? Y con manejos que no tienen que tener. Las obras sociales no tienen por qué estar en manos de los sindicatos. Y tienen que competir con las empresas de medicina prepaga como cualquiera, eventualmente si las tuvieran, ¿no? Porque en última instancia, como una asociación de trabajadores, si quieren crear un sistema de salud, bueno, pero competí igual que el resto. Podés hacerlo, pero salí y competí. Así que ¿Le bueno, comentaste al Alzogaray el impacto del acto? no le comenté. No me pareció en No. ese momento. Porque hay cosas que uno las valora retrospectivamente. En el momento no las Mm, valora. Sí, tiene que ver mucho, ¿no? sí, Cómo claro. uno percibe el pasado. Es la materia más plástica, decía Borges, el Sí. pasado. ¿Cuánto tiempo navegaste? Y habré navegado 3, 4 años. No navegué mucho tiempo porque después empecé a estudiar otras cosas. Decidí Sí, cambiar. sí. Hice un profesorado en educación especial, especializado en chicos hipoacúsicos. Hice el profesorado de historia. Así que ahí fui cambiando de rumbo. Pero ¿En bueno, dónde lo acá hiciste, estamos. profesorado de historia? El profesorado de historia en el profesorado Alicia Moró de Justo. Bien Ajá. socialista. Pero de un socialismo más liberal, con algún aspecto mucho más liberal que el actual, Sí, ¿no? bueno, si uno yo leí el libro La justicia social de Alfredo Palacios y un defensor del libre mercado. Los socialistas defendían el libre cambio. Sí, sí, los socialistas se oponían al Banco Central. Cuando le discuto con algún colega, me gusta resaltarle que ellos defienden el Banco Central del fascista Uriburu, que rechazaba el socialista Palacios. Había un economista, Rómulo Bogliolo, también, que era socialista, pero criticaba todo esto, ¿no? Sí, Tiene una bueno, polémica con Hayek, bueno. lo que pasa es que los socialistas en la Argentina, de la década del 10 hasta la del 20, podemos decir, ahí empieza una transformación dentro del socialismo argentino. Eran bastante liberales, tenían bastante Eh, poco que ver con las ideas del socialismo. Se oponían a los impuestos a las importaciones, hablaban de la necesidad del libre cambio. Es que tienen un componente liberal, porque a la larga, en definitiva, más allá de que no te dice cómo, pero teóricamente se llega a la disolución del Estado. En Marx piensan que se va a disolver el Estado como por arte de magia, digamos, ¿no? O sea, Sí, que sí. Bakunin le dijo claramente que no, mira, está diciendo cualquier cosa, pero en definitiva tiene componentes liberales, uno se olvida que tiene algunos rasgos liberales, la teoría. Sí, sí, sí. En el siglo XIX no estaba muy claramente diferenciado qué era el socialismo y qué era el liberalismo. Y ahí van a ir apareciendo dos vertientes que después se asientan políticamente más esas diferencias. Sí, Y el sí. socialismo argentino, donde había una clase media de, de comerciantes, que era el núcleo en Ciudad de Buenos Aires del socialismo,
eran pequeños comerciantes, todo el que no tenía un almacén tenía una verdulería, una zapatería, y a eso les vas a decir que van a expropiar los medios de producción, no, ni a palos. O sea, no iban a regalar lo que tenían. Lo cual también es falso, ¿no? Porque no es nada más los medios de producción, porque ahí nadie es dueño de nada, ni siquiera de Sí, sí. los bienes personales o privados. No sos dueño Eh, de nada. en los hechos no sos dueño de nada. Exactamente. En tu familia, ¿cómo fueron tomando este giro liberal que tuviste vos? Ningún problema. Yo creo que en el caso de mis padres, creo que eran portadores de una ideología más por herencia que por elección propia. Mi mamá se hizo liberal en los últimos años de su vida, coincidía con las ideas liberales y mi viejo hoy día, este, si no lo vota a Milei, le pega en el palo. En el caso de mi viejo viene del peronismo, mi abuelo era sindicalista, había dirigido el sindicato de mecánicos navales en Mar del Plata y venía de un sindicalismo conservador, mi abuelo también. Me da risa porque muchos elogian a los conservadores de la década del 30, digo, bueno, esos son los peronistas. O sea, el peronismo se nutrió de todos los conservadores. No es que No, desapareció el Partido Conservador. El no. Partido Conservador se convirtió en el Partido Peronista. Mi abuelo venía de esa corriente sindical y adscribe al peronismo, aunque después toma alguna distancia, ¿sí? de la dirigencia, cosas que no le parecían, no coincidía con esto, por ejemplo, de si había una empresa que tenía problemas con sus empleados, todas las empresas del sector tenían que hacer huelga. Esa visión del peronismo él no la compartía, ¿no? Si una empresa tiene problemas con sus empleados, son los empleados de esa empresa nada más lo que tienen que hacer huelga, no todo el sector. Y le daba importancia a él a lo mismo que los socialistas, ¿no? El tener una biblioteca bien provista en el sindicato para formar y capacitar a los futuros, en este caso, mecánicos navales. Así que era ese tipo de sindicalismo. Con mi abuelo sí tenía fuertes discusiones, con mi viejo también las he tenido, pero en general ninguno tuvo problemas con que yo fuera liberal. Ninguno me dijo, te destierro por liberal. Se discutía y punto. Y por el lado de mi vieja eran todos socialistas. Mi bisabuelo era anarquista, que en la semana trágica anduvo tirando bombas en contra de la Liga Patriótica. Así que bueno, también viene una rama un poquito más combativa por ese lado, ¿no? Que a veces se me nota en el carácter que tengo. Levanto temperatura rápido. Tan es así que yo lo conozco a Milo y por mis alumnos. Mis alumnos me dicen, allá por el 2013, 2014, me dice, ¿lo escuchaste a Mila? Y no, es un economista, dice lo mismo que decís vos y reacciona igual que reacciona vos. Sos un Este, primo hermano de Milei. a Milei lo conocí por mis alumnos que me decían, mira, se enoja igual que te enojas vos, me decían. Si Bueno, alguna vez ve esto, Milei, que tenga en cuenta que acá tiene un primo hermano. ¿Eh? no para tanto, me supera holgadamente en capacidad intelectual, pero bueno, a la hora de enojarse, ahí creo que lo igualo. Hablaste de Ayn Rand, hablaste del yo. Estimado Walter, por favor, ¿qué es la felicidad para vos? Yo creo que no existe en realidad. Ahí tiendo a pensar más como Borges, ¿no? Más eh, como una contemplación, ¿no? Tranquilidad, verlo como algo de estar bien con lo que uno es, ¿sí? De estar de acuerdo con lo que uno hace y es. Creo que ahí está lo que uno podría decir la felicidad, porque hay que diferenciar, ¿no? Lo que es estar contento en un momento de alegría y después lo que se sostiene en el tiempo. Y lo que se sostiene en el tiempo tiene que ver con el estar conforme con uno mismo. Ahí estaría la felicidad, saber que lo que pienso y lo que hago no hay demasiada distancia, ¿sí? Que no entro en demasiadas, es inevitable entrar en contradicciones. Un ser humano, yo siempre considero que un ser humano es una contradicción con patas. El tema es que no hacer de esas contradicciones algo abusivo. Cuanto más reducidas sean nuestras contradicciones, creo que ahí estaría el punto de mayor
satisfacción con uno mismo. Y ahí estaría entonces lo que sería la felicidad. Así lo entiendo yo. Walter, te agradezco enormemente esta charla. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy, muy cómodo y muy agradecido, Jorge. Para mí es un honor que hayas estado en esta primera entrevista. Seguimos en contacto y difundiendo las ideas de la libertad. Un Dale, fuerte dale. abrazo.